Continuando con el tema, vamos a hablar de las fases del metabolismo energético. Es importante tener en cuenta que van a haber tres fases: una fase cefálica, una fase de absorción y una fase de ayuno. Cada una de estas tendrá ciertas características. Por ejemplo, la fase cefálica es donde ocurre una fase preparatoria, es decir, es cuando nosotros nos preparamos para comer y que empieza con los estímulos que nos llegan del medio ambiente, en este caso que pueden ser captados por los receptores que tenemos en la vista, en el olfato, incluso en el oído. Y esto empieza a generar con estas conexiones cambios en nuestro cuerpo, en el sistema nervioso empieza a trabajar, y esta fase cefálica va a terminar cuando la absorción se empieza a llevar a cabo, ¿sale? Después viene una fase de absorción, donde los nutrientes, es decir, todo lo que consumimos, va a empezar a ser utilizado. Es decir, los alimentos que consumimos, al final de cuentas, son para producir energía. Energía que nos ayuda para que se lleven a cabo todos los procesos. Por ejemplo, la respiración, la circulación, el movimiento muscular, ya saben, todas las funciones del sistema nervioso, todo eso. Entonces, en la fase de absorción, todos estos nutrientes se empiezan a utilizar y la energía que no es utilizada es almacenada, ¿sale? En estas fases van a participar dos, bueno, también en la fase de ayuno participan la insulina y el glucagón. Entonces hay que tener en cuenta que estas son dos hormonas que se producen en el páncreas. La insulina, por ejemplo, pues es la que ayuda a que la célula capte la glucosa, es decir, a que se introduzca la glucosa a la célula, y también va a regular los niveles de glucosa en sangre. Por otro lado, el glucagón es una hormona que se contrapone, es decir, tiene una acción contraria a la de la insulina. El glucagón lo que hace es aumentar los niveles de glucosa en sangre, ¿sale? Entonces, aquí vemos un listado de lo que va a suceder en la fase cefálica y en la fase de absorción. Mientras van a estar altas, va a estar alta la insulina y va a estar disminuido el glucagón. Entonces, sabemos que la insulina, decimos, va de la mano con la glucosa. Entonces, lo que decíamos que sucede es la utilización de glucosa como fuente de energía. Los carbohidratos ya saben que es la principal fuente de energía. La segunda acción es transformar el excedente de glucosa en glucógeno y grasa. Ojo aquí con esto. La glucosa siempre se va a almacenar en glucógeno. El glucógeno se encuentra en el hígado, en el músculo, en el intestino. Entonces es como que la reserva de energía. Y hay que tener en cuenta esto, no es que tú consumas carbohidratos y se vuelvan grasa, no, sino que el hecho de que vayas aumentando de peso, o más bien el exceso de carbohidratos, tiene que ver con que la glucosa va a estar muy alta y va a bloquear ciertas hormonas que ayudan para regular el peso de una persona. Entonces, a eso se refiere con esta parte de que el excedente, pues, se va a transformar, el excedente de carbohidratos se transforma en grasa. Pero acuérdense que no, es tanto la glucosa la que en un nivel muy elevado puede hacer que otras hormonas se alteren que tienen que ver con el peso de una persona, ¿no? Eh, Otra de lo que sucede acá es la transformación de aminoácidos en proteínas, esto para si se van a utilizar en el músculo, ¿no? Que le decíamos, las proteínas son importantísimas para muchas funciones que tenemos en el organismo. Y también, ya habíamos dicho, el almacenamiento de glucógeno, ¿no? ¿Dónde va a estar? Y se va a inhibir el proceso de la transformación de ese glucógeno, los lípidos y de las proteínas en energía, ¿sale? O sea, cuando el organismo está trabajando, siempre va a echar mano en primera opción, de los carbohidratos. Cuando los carbohidratos empiecen a disminuir, que esas reservas ya se empiecen a agotar, ese ahorradito que tenemos, ahora seguirán los lípidos.
Una vez que se empiecen a agotar los lípidos, va a empezar a echar mano a la tercera fuente, que serían las proteínas. Entonces, este proceso de estar gastando como la energía va a, va a estar inhibido, ¿no? O sea, ese proceso de transformación de las reservas que tenemos va a estar bloqueado en ese momento, en estas dos fases, ¿sale? Y por último tenemos la fase de ayuno. En la fase de ayuno, pues, la palabra ayuno tiene que ver con las horas que dejas pasar desde tu último alimento hasta el que sigue. Entonces, muchas veces el ayuno es, por ejemplo, pues, me duermo a las 10 de la noche, 11, y se supone que mi comida a lo mejor fue a las 9. Entonces ya después todo lo que pasa en esas horas que no se consume alimento se considera ayuno. Normalmente el ayuno es o se utiliza esa palabra cuando nos referimos a que una persona tiene 8 horas de haber comido su último alimento, ¿sale? Entonces en esta fase de ayuno va a suceder lo contrario. Decíamos que en una primera fase pues se obtenían los nutrientes, estaban en la fase cefálica, se estaban utilizando esa energía, así como se obtenía también se estaba utilizando. Segundo, en la fase de absorción, ya una vez que se había utilizado esa energía, ahora faltaba pues que se almacenara, y ahora ese almacenamiento que guarda nuestro organismo se va a utilizar en la fase de ayuno. La relación de la insulina y el glucagón va a cambiar, como pueden darse cuenta. El glucagón va a aumentar y la insulina va a disminuir. ¿Por qué razón? Pues porque estamos en ayuno, ¿no? Entonces, en ayuno va a pasar lo contrario, ¿no? Entonces decía, ese ayuno va a empezar a agarrar las reservas. Entonces, va esa transformación de glucógeno a glucosa para utilizar como combustible, la utilización de los lípidos o la utilización de proteínas, ¿sale? Y por otro lado, también va a inhibir la utilización de glucosa por la mayor parte del organismo, ¿sí? O sea, muchas estructuras de nuestro cuerpo van a depender básicamente de los carbohidratos. Una de ellas es el cerebro, ¿sí? Entonces, el organismo va a tratar de mantenerse en un estado de reposo, ¿sí? Entonces, para no gastar una energía, para que no se agoten todas esas reservas. Alguien dirá, bueno, ¿y eso es posible? No, realmente no. Tendrías que pasar muchas horas prácticamente sin comer para poder gastar todas las reservas de energía que tienes, ¿no? Y caer en un grado de desnutrición. Entonces, lo que se inhibe, pues decíamos, es que se gaste el ahorradito que tenemos en exceso, pero eso sí, que se esté gastando conforme a las necesidades más básicas. O sea, si se va a utilizar glucosa para la respiración, pues que se utilice en una cantidad reservada. Si se va a utilizar para la circulación cardíaca, en una cantidad reservada. Si vamos a utilizarlo porque vamos a estar en este caso leyendo, estudiando, eh, vaya, estemos en clase, vamos a estar escribiendo, pues se va a ocupar, ¿no? Para todas las funciones cognitivas superiores. Entonces por eso el encéfalo no se puede quedar sin glucosa, ¿sale? Y por los procesos que se van también a inhibir, ¿no? Entonces, ya quedando entendido esto, estas fases del metabolismo energético, ahora vamos a pasar a la parte donde vamos a ver cómo se genera esa sensación de hambre. Y bueno, esta sensación de hambre tiene que ver con factores psicosociales, culturales y con factores biológicos, ¿no? En en esta parte, pues hablaremos de lo psicológico, vaya. Sabemos que los colores, los olores tienen una influencia sobre nuestro organismo, porque una vez que vemos algún cartel con comida, ya nos estamos imaginando pues el sabor, ya empiezan a producirse la saliva y todo eso, o sea, todas esas conexiones que tenemos de las diferentes vías sensitivas van a empezar a trabajar, ¿no? Y eso te va a favorecer la conducta de ingesta, es decir, buscar alimentarte. Por otro lado tenemos los factores sociales, sabemos que también comemos lo que normalmente puede ser recomendado por alguien o lo que hemos visto en base a muchas influencias, ¿no? Entonces normalmente vemos muchos alimentos que tienen su promoción, su propaganda, ¿no? Y si se te hacen atractivos o te gustan, vaya, tú los vas a comer. Y finalmente tenemos el aporte cultural, ¿no? Todos
la conducta de ingesta o la conducta de alimentación tiene que ver también con algo que hemos aprendido en base pues a la observación, porque en la observación de otras personas y también bueno pues nosotros a lo largo del tiempo hemos estado en un núcleo familiar, vaya, o en el hogar, donde todos los alimentos normalmente que consumimos pues ya vienen de familia en familia, se han pasado de generación en generación, ¿no? Entonces ese también es la parte importante. Por otro lado tenemos el, la razón biológica, ¿no? Donde se ponen de manifiesto varias teorías. La teoría de la contracción del estómago, que nos dice pues que cuando hay un movimiento del aparato digestivo, eh, tiene que ver con que ya tienes hambre, ¿no? Eso es lo que postula esta teoría. Sabemos que de cierta forma es verdad, porque cuando a nosotros, imagínense que estamos en la escuela y empiezan desde temprano y a lo mejor su último alimento ya fue a las 9 de la noche, ¿no? Y ya son las 10 de la mañana, pues ya esa hora ya empiezan a tener mucha hambre, ¿no? Por las horas de ayuno que ya tienen. Entonces, en esas horas, los niveles de glucosa van a empezar a disminuir, se va a empezar a generar la sensación de hambre, se va a empezar a mover el aparato digestivo, el estómago, el intestino delgado, vas a empezar a tener tus retorcijones ahí en el salón y pues no es más que esto, ¿no? Esta contracción del aparato digestivo que busca que tú puedas satisfacer esa necesidad. La otra es la teoría glucostática, que nos habla que nosotros cuando vamos a alimentarnos es porque nuestra glucosa ya está en un nivel bajo o está disminuyendo y vamos a dejar de comer cuando la glucosa esté alta, ¿sale? Lo mismo pasa con la insulina. Esta teoría propone que vamos a comer, o sea, o vamos más bien, cuando la insulina esté aumentando, esté incrementándose, es porque nosotros ya estamos ingiriendo los alimentos, es decir, que vamos a comer cuando los niveles de insulina en sangre empiecen a aumentar, ¿sale? ¿Cuál es la otra? La teoría, pues, de la lipostática, que también igual dice que cuando los niveles de eh, grasas en nuestro cuerpo vayan a empezar a disminuir es cuando va a generar el hambre. Ya cuando se empiecen a aumentar esos niveles, pues ya vamos a dejar de comer, ¿no? Entonces lo que hablamos de hambre y saciedad. La otra es la teoría de producción de calor. Nosotros sabemos que que nuestro cuerpo realice todas sus funciones, pero también regule su temperatura corporal, son importantes los alimentos. ¿Por qué? Porque pues, los alimentos producen calor en nuestro cuerpo. La temperatura que tenemos, pues, es este efecto de una, pues sí, del ambiente, pues, pero también tiene que ver mucho el metabolismo de todos los nutrientes, todo lo que comemos. Entonces, esta teoría dice que cuando disminuye la temperatura corporal, vamos a buscar comer para aumentar esa temperatura. Y cuando la temperatura ha aumentado, pues vamos a dejar de comer, ¿no? La teoría del incentivo positivo. Esta teoría nos habla de que la presencia de una buena comida o la perspectiva de la misma es lo que nos va a provocar hambre y no tanto la carencia de energía, ¿sale? O sea, básicamente te vas a alimentar porque tienes una expectativa, tienes esa como creencia, vamos a decirlo, tienes una forma de ver ese alimento que vas a consumir básicamente y va a empezar la conducta de alimentación y no tanto pues tiene que ver con que pues sea una necesidad para satisfacer, ¿no? Vaya, una necesidad fisiológica. Y bueno, va a haber ahora también factores determinantes que van a decirnos cómo es, qué vamos a elegir para comer, cuándo vamos a comer y cuánto vamos a comer. Entonces, dentro de los factores que influyen en qué comemos, pues primero está el sabor. El sabor juega un papel muy importante aquí porque el sabor, sabemos que los alimentos dulces, los alimentos grasosos y los alimentos salados generalmente o agrios son los que tienden más a preferirse. ¿Por qué razón? Bueno, porque son más apetitosos. Uno, por el sabor que tienen, en el caso de los dulces, en el caso de los grasosos, ¿no? En el caso de los salados o de los agrios, por la cantidad de sodio que puedan tener.
y cuáles ya se aborrecen un poco por los alimentos salados, porque normalmente esos alimentos, salados amargos, perdón, esos alimentos generalmente se relacionan con algo que nos va a hacer daño, ¿no? Así lo toma el organismo. La otra, pues que también influye, son las preferencias y aversiones gustativas que hemos aprendido. Esto tiene que ver con observando precisamente lo que se consume en alimentos, y también tiene que ver con los aspectos culturales, ¿sale? O sea, es decir, yo estoy viendo que a lo mejor uno de mis amigos está comiendo algo y lo está disfrutando, pues eso ya genera en mí como que, la curiosidad de probarlo, y si me gusta, pues ya va a ser una de mis comidas muy preferidas, ¿no? Y les decía, pues los aspectos culturales muy importantes, ¿no? Cómo es que la alimentación está influenciada por todos estos elementos. Por ejemplo, el mexicano, ¿no? La cultura mexicana, que pues casi tú ves en otros países cómo la describen esta gastronomía, y a fuerzas ves que tienen que llevar chile del más picoso, si no, no es comida mexicana, ¿verdad? ¿Cuál otro factor estaría aquí? Pues las carencias de una alimentación. O sea, ese factor lo explicamos de la siguiente manera. Se supone, o más bien es, que nosotros escogemos alimentos con sustancias que nuestro organismo empieza a tener una carencia. Un ejemplo que se me viene ahorita a la mente es el de la embarazada. Hay embarazadas que tienen o desarrollan pica. La pica, pues la pica, perdón. Es un trastorno de la alimentación, y generalmente luego hay embarazadas que las experimentan comiendo hielo, comiendo piedra, tierra, o sea, todo eso. Pero ¿por qué razones? Bueno, porque hay una deficiencia de hierro, esa es la explicación. Entonces el organismo busca como que esa carencia, o sea, busca como subsanar eso, y tiende la búsqueda a alimentos que en ese trastorno pues dijeras pues es poco, es raro, ¿no? Entonces, esa es una. Ahora, ¿cuándo comemos? ¿Qué factores influyen cuando comemos? Muy sencillo. Acuérdense que una son los horarios de trabajo que tenemos, ¿no? Se han hecho muchos estudios donde pues ya saben que debemos de tener una alimentación pues por horario, ¿no? Se puede decir que se pueden hacer 5 comidas, 3 fuertes, como quien dice, y dos colaciones. Entonces luego los horarios de trabajo en muchas personas son los que influyen para las horas de comida, ¿no? Hay quien desayuna muy temprano y ya come muy tarde y solamente hace 2 comidas durante todo el día. Hay quien por su trabajo solamente come una vez al día. Hay quien a veces ni siquiera come ni una vez al día. Y entonces todo eso influye. Otra, las rutinas familiares. O sea, también eso es importante porque en el hogar es el mejor sitio para comer, sí, pero siempre y cuando pues haya comida sana, ¿no? Luego los alimentos eh, son ya muy refinados, ¿no? O no falta el refresco, o no falta todo eso que tenga sustancias que en lugar de producirnos un menos produzcan mal. Y ya saben que lo malo no es comer pan, lo malo no es tomar refresco, sino lo malo es excederse en esas cantidades, ¿no? En hablar de rutinas, pues también no tener los horarios establecidos, ¿no? Y las costumbres que se tengan. Se supone que uno no puede comer prácticamente viendo la televisión. Esa es una de las cosas, y esa es una recomendación que se hace, ¿no? ¿Cuál otra? Pues las preferencias personales, ¿no? Ahí tendremos que ver qué alimentos se nos hacen más apetitosos, porque esa es la verdad. O sea, la realidad es que nosotros comemos a veces, o la mayoría de veces, es como lo que se nos antoja, lo que se nos hace más apetitoso, no lo que verdaderamente nos aporte los nutrientes que necesitamos, ¿no? O sea, si alguien me dijera en la noche, ¿no? La noche luego pasa eso de que dicen, no, pues yo no me como una rebanadita de sandía, porque me cae muy pesada en la noche, o una fruta en la noche. Ah, pero sí me echo 5 tacos al pastor y una coca de 600, y esos no son pesados para mi organismo, ¿no? Otra cosa que influye aquí, ya saben, el reloj biológico. El reloj biológico, pues básicamente tiene un ritmo circadiano de 24 horas, donde todas las comidas pues influyen para tener una estabilidad, una homeostasis en todas nuestras funciones. Otra, pues los recursos económicos. No es lo mismo tener la suficiente cantidad de dinero para llevar una buena alimentación que no tenerlo, ¿verdad? Entonces
eso perjudica mucho para la salud y pues en todos estos hábitos. La otra es la disponibilidad de los alimentos, o sea, puede ser que eh, no haya lo que yo quiero, no es lo que me gusta, entonces voy a comer pues básicamente algo a lo que no estoy muy acostumbrado, ¿no? O a veces se puede tener el recurso de poder comprar alimentos sanos, pero ¿qué tal si en el lugar en el que vives no los hay o es muy difícil encontrarlos? Pues como decíamos en alguna vez, lo que pasa luego en los ranchos, ¿no? En los ranchos luego no hay mucha comida y pues qué dice la gente, ¿no? Pues que pues hay que comprar aunque sea una marucha, ¿no? Y ya empieza la mala alimentación. Otra situación, otro factor que influye es el condicionamiento pavloviano del hambre. Sabemos que Pablo pues hizo experimentó con perritos en los que pues se hacía sonar una campana y empezaban a salivar. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros ya estamos condicionados para comer. Es decir, nosotros podemos percibir un olor, podemos verlo, podemos oírlo y automáticamente va a empezar ese conjunto de sensaciones, ese funcionamiento del sistema nervioso va a empezar a generar hambre, ¿no? Entonces, eso también es un factor que influye. Y ahora, los factores que nos van a decir cuánto comer. La primera, la influencia social, ¿no? Eh, Ustedes ya deben de saber que actualmente pues hay mucha influencia, ¿no? Los medios de comunicación, las redes sociales, todo hace influencia en lo que comemos. Ya muchas cosas se han quitado del mercado, pero aún así siguen estando presentes en el cuadro de alimentos del mexicano, ¿no? En, por mencionar algunos, ¿no? O sea, la obesidad, por ejemplo, hoy en día se sigue viendo como algo natural, como amarte tal y como eres, pero pues a sabiendas de que tiene muchos factores importantes, ¿no? Como la alimentación que puede influir en cambiar todo ese curso de esa enfermedad. La otra es las señales de saciedad. Estas señales de saciedad se van a generar dependiendo la cantidad del alimento que vas a comer y también las calorías que tiene. Entonces, si un alimento es pesado, porque pues tiene primero en cantidad puede ser mucho, pero a lo mejor en densidad nutritiva o calórica no es muy pesado, pues va a ser bastante, ¿no? Y viceversa, hay alimentos que con poquito pero que tengan muchas calorías, pues van a hacer que te llenes. La otra es pues otro factor que influye es la experiencia previa pues, de la ingesta de ciertos alimentos, ¿no? O sea, si tú ya has probado un alimento, pues ese es el que más vas a elegir si te gustó en todas tus comidas, ¿no? Y eso también influye cuánto, porque mientras más te guste el alimento, más vas a comer. Mientras más sea de tu agrado, de tu preferencia, más vas a ingerirlo. Otro es el efecto aperitivo. El efecto aperitivo pues lo podemos ver en nosotros cuando vamos a alguna fiesta, vamos a un restaurante que nos dan algo de aperitivo, ¿no? Y el aperitivo funciona de manera que te va a generar más hambre, ¿no? A tal punto de que tú puedas llegar a consumir más alimentos. Y por último tenemos la saciedad sensitiva específica. Se han hecho muchos estudios y se ha valorado y se ha visto que el ser humano pues va a tener una saciedad específica para los alimentos. Es decir, yo me puedo llenar de un alimento que tiene mucha grasa y decir, ya no quiero, ya me llené, estoy satisfecho. Pero, oh sorpresa, si me cambian el alimento en ese momento, que sea por algo, un carbohidrato, que sea un pastel, que sea un postre, y lo empiezo a comer y como más, quiere decir que entonces ahí influye la saciedad sensitiva específica, porque estamos cambiando los alimentos y aún así seguimos alimentándonos, ¿no? O sea, la saciedad no tiene no está como quien dice regulada para un solo tipo de alimentos. Y bueno, esos son los factores determinantes. Ahora, las características de la regulación hambre-saciedad, pues tendrá que ver con cómo se regula el hambre, ya sea en plazos o por efectos, ¿no? Esto tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso y básicamente todas las sustancias que se van a producir en el cuerpo como consecuencia del hambre o la saciedad. Uno de ellos es que pues el hipotálamo, recordemos que el hipotálamo es un lugar
del diencéfalo, donde hay muchos núcleos, donde controla muchísimas funciones. Por mencionar algunas, tenemos que regula las emociones, la temperatura corporal, la sed, el hambre, el comportamiento sexual, regula la producción o secreción de muchas hormonas, ¿no? O sea, prácticamente el hipotálamo es el centro de muchísimas funciones, ¿no? El, como tal, el hipotálamo, decíamos, tiene núcleos, y el núcleo ventromedial o la parte ventromedial del hipotálamo va a estar destinado a la saciedad, y el hipotálamo lateral es considerado como el centro del hambre. Ahora, toda esta información va a estar en conjunto trabajando, no solamente el hipotálamo, sino pues mucha información que proviene del tallo cerebral, otro del sistema límbico. Prácticamente es una combinación de todo el sistema nervioso central que va a estar comunicándose de muchas formas, para que uno se pueda alimentar, ¿no? Entonces sabemos que el sistema nervioso siempre va a recibir información de en qué estado energético está nuestro cuerpo, es decir, si le hace falta alimento, si ya está satisfecho, etcétera. Y esto tiene que ver con señales, la información que puede ser de manera central o periférica, y también tiene que ver con si es un corto plazo o largo plazo esta regulación, ¿sale? Y bueno, estas señales que van a entrar o van a estarse compartiendo en los diferentes lugares del sistema nervioso central tiene que ver con señales centrales y periféricas, las señales que sean de corto plazo y de largo plazo, y finalmente los efectos orexigénicos y anorexigénicos que tengan las sustancias. Cuando hablamos de efectos orexigénicos, vamos a hablar de sustancias que te producen hambre, y cuando hablamos de efectos anorexigénicos, vamos a hablar de sustancias que evitan que comas, vaya, o no que te produzcan saciedad, sino que más bien disminuyen la sensación del hambre, ¿sale? Entonces, vamos a ver cada una de ellas, y es importante saber, vamos a hablar de la regulación a corto plazo. Todo esto tiene un sistema anabólico que va a ayudar pues para el mantenimiento o la ganancia de peso corporal, y también va a tener un sistema catabólico que se va a encargar de la pérdida de peso, ¿vale? Entonces, la regulación a corto plazo, ya dijimos, va a tener un sistema anabólico y uno catabólico. El sistema anabólico estará regulado por todos estos factores. Entonces tenemos factores neurosensoriales. ¿Cuáles son esos factores neurosensoriales? Bueno, esta regulación a corto plazo empieza o inicia aproximadamente entre 10 a 15 minutos previo al inicio de cada alimento, ¿no? Y aquí van a jugar los factores neurosensoriales un papel clave, porque son los receptores que tenemos en la vista, en el olfato, en el gusto, y los reflejos que se van a desencadenar con la ingesta de los alimentos, los reflejos de salivación, masticación y deglución, ¿sale? De los cuales pues el más importante es el gusto, porque pues es el que va a tener mayor influencia, porque les comentaba, el hecho de que los alimentos pasen por la boca hace que los comas o no, es decir, que los deglutas o los tragues o no, ¿sale? Entonces, esos son los factores neurosensoriales. Los factores gastrointestinales tienen que ver con la contracción rítmica del aparato digestivo, ¿sale? O sea, el aparato digestivo tiene las contracciones que dan son rítmicas, no son así como que si fueran muy intensas, pues te provocarían muchísimo dolor, ¿no? Si fueran muy leves, pues tampoco fueran importantes para el proceso de alimentación. Entonces, sí tiene que ser una contracción rítmica y periódica, vaya. Los metabólicos tienen que ver con las sustancias que van a disminuir o van a aumentar. En este caso, por ejemplo, la principal es la glucosa, ¿no? O sea, el hecho de que haya disminución de la cantidad de glucosa en sangre, eso va a hacer que nos busquemos la manera de alimentarnos, ¿no? Y hay otra que se llama hormona concentrada de melanina. Esa hormona concentrada de melanina normalmente también lo que va a hacer
esta va a buscar que te alimente, ¿sale? O sea, cuando está en presencia, se va a producir en el hipotálamo esta hormona y te va a hacer, vaya, que busques alimentarte para satisfacer esa necesidad. Ahora, en cuanto a señales periféricas, pues estas señales periféricas tendrán que ver con algunas hormonas, como es el caso de la grelina, las hormonas tiroideas y los glucocorticoides, ¿sale? Que estas en su conjunto lo que van a hacer, van a aumentar la ingesta, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a mencionar cada una de ellas, pero pues sí es importante que las tengan ahí. Y las señales centrales, que tendrán que ver con los neurotransmisores, en este caso, por ejemplo, la serotonina, la noradrenalina, los endocannabinoides, la dopamina, que también vamos a mencionar. Y como les decía, vamos a tener esas sustancias y una regulación anabólica, y ahora tenemos un sistema catabólico. Igual estamos hablando a corto plazo. El sistema catabólico, vamos a tener los factores gastrointestinales post-absortivos, y aquí tiene que ver con los receptores mecánicos. Esos receptores mecánicos que tenemos a lo largo del aparato digestivo nos ayudan a detectar, por ejemplo, cuando el estómago o el intestino está ocupado. Entonces, gracias a ese estiramiento que sufren las vísceras, o esos músculos, vaya, se envía esa información al sistema nervioso y dice, ¿sabes qué? Ya no tienes por qué comer porque ya está llena esa parte del aparato digestivo. Otra pues son los receptores químicos, que también van a detectar la presencia de estas sustancias que te van a hacer o que dejes de comer, o que te dé hambre, ¿sale? Y también pues tiene que ver con los factores, o la concentración de los nutrientes, ¿no? O sea, si un alimento contiene una cantidad elevada de carbohidratos, pues es obvio que va a llegar un momento en que ya no, tu organismo ya no va a querer carbohidratos, ¿no? Los factores metabólicos aquí tienen que ver en este caso con la utilización de glucosa, ¿sale? O sea, cómo la va a utilizar nuestro organismo. Como les decía, la utilización de glucosa pues prácticamente es la principal fuente de energía. Si no se usa, entonces es cuando vienen muchas situaciones problemáticas para la salud. Y como señales periféricas, pues vamos a tener ciertas hormonas como la colecistoquinina, la enterostatina, el péptido similar al glucago, la amilina, el péptido liberador de gastrina, que en su conjunto lo que van a hacer, van a disminuir el hambre, es decir, van a actuar como anorexigénicos, ¿sale? Y bueno, la regulación a largo plazo tiene que ver también con un sistema anabólico que va a estar regulado por las orexinas, y igual un sistema catabólico que va a estar regulado por las anorexinas. O sea, en pocas palabras, todo esto tiene que ver con sustancias que por un lado te van a producir un aumento del hambre, o te van a producir saciedad, vaya, ¿sale? Entonces esa es la situación. Todas estas sustancias, pues yo sé que a lo mejor va a ser difícil aprendérselas, no vamos a tratar todas, sino solamente vamos a hablar de las más comunes, ¿no? Vamos a empezarle con la grelina. La grelina pues es una hormona o una sustancia que se produce en el estómago, ¿sí? Y esta grelina lo que va a provocar es que se envíen señales al sistema nervioso se envíen señales, vaya, al sistema nervioso, para que tú busques la manera de alimentarte, es decir, va a aumentar el movimiento del estómago, por ejemplo. Y no solamente eso, sino también va a disminuir la utilización de la grasa, eh, más bien disminuye la actividad del sistema nervioso simpático, eh, también eleva el peso corporal. O sea, son varias acciones las que tiene esa grelina, y es importante pues reconocerla. Las otras son las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son la T3, la T4, que sabemos que una de las funciones o la principal es regular el metabolismo,
Y eso, pues, por ejemplo, hay personas que tienen el famoso hipertiroidismo, donde una persona con hipertiroidismo que no está tratada, pues su organismo es muy catabólico, es decir, empieza a degradar todos los nutrientes de una manera tan acelerada. Son personas muy delgadas porque pues hasta el mismo músculo se consume. Y una persona con deficiencia de hormonas tiroideas como es el hipotiroidismo tiende a un metabolismo más lento. Entonces estas hormonas tiroideas actúan como orexigénicos, es decir, van a provocarte hambre, ¿no? Otras de las sustancias son los glucocorticoides. Los glucocorticoides pues también son hormonas que van a incrementar la ingesta de los alimentos. Estos se producen en las glándulas suprarrenal, si alguien se acuerda, uno de los principales es el cortisol, ¿verdad? Y pues obviamente pues tienen otras sustancias, ¿no? Pero aquí pues en el hambre ya sabemos, van a incrementar la ingesta de los alimentos y generalmente tienen un efecto antagónico a la insulina, ¿sale? De los que van a ver, ¿cuáles otros de acá? Aquí. Lo que les decía de los neurotransmisores. Hay neurotransmisores que tienen un papel doble, ¿no? Te van a aumentar el hambre y también la van a disminuir, como es el caso de la noradrenalina, que esto depende de qué receptores se estimulen, ¿no? ¿Cuáles otros neurotransmisores son importantes? El ácido gamma aminobutírico, la serotonina, la dopamina y la histamina. Y aquí están mencionados pues como las de un lado, la noradrenalina y el ácido gamma aminobutírico como unos orexigénicos. En cambio la serotonina, la noradrenalina, dependiendo de los receptores, la dopamina y la histamina, van a disminuir la ingesta, ¿sale? Estos pues no los menciono así a fondo porque ustedes pues ya los conocen un poquito. Ahora, lo que sí hay que tratar es esto de los endocannabinoides, ¿sí? Los endocannabinoides los menciono acá. Los endocannabinoides son receptores del sistema nervioso central que se van a estimular con sustancias como la marihuana, ¿sí? Obviamente no es la única. Sin embargo, estos receptores se pueden estimular de otras maneras y una de ellas pues es con el hambre, vaya. Entonces, estos endocannabinoides, el ejemplo clásico, ¿no? Imagínense una persona que utiliza estas drogas, la marihuana. La marihuana que produce, normalmente la marihuana produce mucha hambre, es uno de los efectos que tiene, pero ¿por qué? Pues porque va a estimular estos receptores, estas sustancias, y estas sustancias son orexigénicas. Entonces una persona que haya fumado marihuana normalmente va a empezar a tener mucha hambre, ¿sale? ¿Cuál otra podemos mencionar de estos? Um, el, el neuropéptido Y es otra de las sustancias que también te producen hambre y esta es producida también en el hipotálamo. Esto pues específicamente va a aumentar el hambre pero para los carbohidratos. También va a disminuir la producción de temperatura corporal, o sea, la generación vaya por los alimentos. Y ese es lo relevante del neuropéptido Y. De la galanina también tiene un efecto que aumenta el hambre. Esta sustancia aumenta la ingesta de lípidos, ¿sale? Y igual también se produce en el hipotálamo. Otras son las orexinas A y B o las hipocretinas 1 y 2, que son conocidas así también. Estas se van a producir en el hipotálamo, en el intestino y en el páncreas. Van a actuar a través de sus receptores en el nervio vago y van a producir, pues hambre, sí, la producción de glucagón y van a disminuir también la producción de insulina. Esta sobre todo tiene una importancia en el ayuno, o sea que cuando normalmente tú ya tienes varias horas y empieza a disminuir el nivel de glucosa, estas orexinas son las que te van a ayudar a que te alimentes, ¿sale? La grelina ya la hemos mencionado y pues en este caso última la hormona concentrada de melanina que ya también ya la había mencionado previamente, ¿sale? Que ya dijimos, estas actúan como orexigénicos. Y como anorexigénicos tenemos la colecistocinina. Esta hormona
se va a producir en el intestino delgado. Y esta, al producirse en el intestino delgado, va a favorecer la contracción de la vesícula biliar, para pues, liberar bilis, las enzimas pancreáticas, y también va a retardar el vaciamiento gástrico, ¿sale? O sea, una de las acciones es que si el estómago está lleno, va a mandar señales de saciedad, y esto es lo que hace la colecistocinina, ¿sale? La enterostatina, esta enterostatina también se produce en el intestino delgado, y esta va a disminuir la ingesta de grasas y también está relacionada con la disminución del peso corporal, ¿sale? Entonces, cuando tú consumes alimentos con grasa, la enterostatina empieza a secretarse, pero también va a hacer que esta misma enterostatina llegue a un punto en el que le diga al organismo que ya no comas alimentos ricos en grasa. ¿Cuál otra? Pues la milina, que se secreta junto con la insulina, es decir, en el páncreas. Entonces, por lo tanto, tiene una acción muy parecida, o más bien es complementaria a la acción de la insulina, ¿sale? El otro es el péptido liberador de gastrina. La gastrina es una hormona que se produce en el estómago y que también disminuye el vaciamiento gástrico, entonces va retardando ese vaciamiento y te va a producir esa saciedad. El péptido YY, que también es de las sustancias que se producen en el organismo. Ese péptido YY lo que va a producir también es una disminución del hambre. Ese péptido YY generalmente actúa como una señal de saciedad, ¿sale? Pues, se libera en diferentes partes del aparato digestivo. ¿Cuál otro? Pues ya hablamos de la insulina. Ahora la leptina. La leptina tiene una acción muy importante porque la leptina es de las sustancias que más se han investigado en cuanto a la regulación de la ingesta de alimentos. La leptina es una hormona que se produce en los adipocitos, es decir, en las células del tejido graso. Esta se produce de una manera muy elevada durante la noche y mínima durante la mañana. Eso explicaría que una persona de manera normal no consuma o no le dé hambre durante las horas que duerme. Sin embargo, cuando está amaneciendo, cuando ya empieza a tener su ayuno, esta leptina empieza a disminuir y por lo tanto va a provocarle hambre, ¿no? a la persona. Esta leptina es la principal reguladora a largo plazo de la conducta alimentaria y del peso corporal, ¿sale? O sea, esta es importantísima. Las personas que tienen obesidad se ha visto que tienen una regulación anómala de esta hormona, entonces es de la que más se estudia, no es la única, pero la que más he estudiado acerca de este tema. Entonces, una persona que tiene esa obesidad es porque tiene un exceso de leptina, sí, en el tejido adiposo y se supone que debería dejar de comer, pero como está mal regulada, o sea, cuando hay en exceso, se bloquea y prácticamente sus acciones son nulas, ¿no? O sea, puedes tener mucha, pero no sirve. Y pues bueno, hay otras que nos quedaría por mencionar, no son muy relevantes, la idea, les digo, no es aprenderse todas las sustancias, pero sí que tengan en cuenta que hay una regulación que tiene que ver con las señales centrales o periféricas, es decir, si se originan en algunos tejidos, órganos, o si son propios del sistema este, nervioso, ¿verdad? Y que tienen también una regulación a largo y a corto plazo, y pues que todas esas sustancias al final de cuentas tienen solamente dos: o te producen hambre o te disminuyen, tomando en cuenta que hay algunas que tienen un doble papel, ¿verdad? Entonces, eso sería todo en cuestión de la conducta alimentaria. Es un tema muy complejo, yo entiendo, pero pues hay que entender esto, ¿no? El ser humano siempre va a buscar satisfacer esa necesidad porque a veces se presenta en el contexto de una urgencia y hay que satisfacerla para que todos los procesos se lleven a cabo de manera normal, ¿no? Y por otro lado tenemos, les decía, el apetito, ¿no? El apetito que es comer prácticamente, sí, no como una necesidad, ¿no? Y el problema en todo esto, pues el resultado será, el, por un lado, la presencia de diferentes trastornos, no solamente anorexia, no solamente bulimia,
sino también, por ejemplo, obesidad, ¿no? Y sabemos que la obesidad está pues relacionada con muchísimas enfermedades, ¿sale? Entonces los dejo, chicos. Espero que haya quedado claro el tema. Si no, pues cualquier duda estamos a sus órdenes.